En el año 2014, en la ciudad de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, hubo un derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por Pemex, dañando los ecosistemas de esta región. Hay evidencia de que los daños ocasionados por el derrame ya no son visibles a simple vista, pero se ha detectado que la refinería sigue expulsando aguas residuales con dicho compuesto. Las áreas que presentan más daño han sido el suelo y los cuerpos de agua. El grupo de trabajo pide que se realicen estudios de calidad de agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables y en todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para el consumo humano y ganado, ubicados en las comunidades del municipio de Cadereyta Jiménez. Pero, para entender mejor esta situación y el gran problema que representa, debemos conocer el concepto de hidrocarburo y sus propiedades químicas y físicas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Tengo que contarle a alguien acerca de los hidrocarburos. ¡Ah! ¡Hola! ¿Quieren que les cuente un poco acerca de los hidrocarburos y su interacción con el agua? De acuerdo. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se pueden encontrar en el petróleo. Estos están formados normalmente por los elementos de hidrógeno y carbono. Estos elementos junto con muchos más son los que podemos encontrar en la tabla periódica. Un compuesto es la unión de dos o más elementos químicos. La estructura molecular consiste en un esqueleto de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas, y abiertas o cerradas. Algunas propiedades físicas de los hidrocarburos son: los puntos de fusión y ebullición aumentan según aumenta el tamaño del alcano, es decir, el número de átomos de carbono que posee la molécula. Esto gracias a las fuerzas intermoleculares del compuesto, las cuales son mayores cuanta mayor superficie hay en la molécula. Otra es la densidad, que aumenta de igual manera proporcional al tamaño de la molécula. Otra propiedad física de los hidrocarburos es la viscosidad, la cual es una propiedad que poseen todos los fluidos. La viscosidad es la resistencia de un líquido al fluir. Entre mayor es la resistencia que oponen los líquidos, mayor es su viscosidad. Una emulsión es un sistema líquido heterogéneo conformado por dos líquidos inmiscibles, esto es, que no pueden ser mezclados, con uno de los líquidos íntimamente disperso en forma de pequeñas gotas en el segundo líquido. En la mayoría de las emulsiones de aceite crudo y agua, el agua es finamente dispersa en el aceite. La forma esférica que tienen los glóbulos de agua es el resultado de la tensión interfacial que los obliga a exponer la menor área superficial al aceite. ¡Qué refrescante! Ahora vamos a hablar un poco acerca del agua. ¿Sabían que el agua conforma 3/4 partes de la Tierra y forma el 70% del cuerpo de los seres vivos? Químicamente, el agua está conformada de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua es un líquido inodoro e insípido. También es incoloro y transparente. Su punto de fusión, es decir, la temperatura en la que pasa de líquido a sólido, es de 0 grados Celsius, y el punto de ebullición, es decir, la temperatura en la que pasa de líquido a gaseoso, es de 100 grados Celsius. Claro, esto a la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. La estructura molecular del agua está conformada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El enlace que existe entre ambos elementos es por medio de 2 electrones enlazantes y además es un enlace covalente. Los hidrocarburos son compuestos muy apolares. La diferencia en electronegatividad entre el carbón y el hidrógeno es de 0.4, el cual entra en la categoría de no polares. Como los hidrocarburos son compuestos no polares, no son miscibles con el agua, pero sí con disolventes orgánicos como el cloroformo y el éter. A medida que aumenta el número de carbonos en el compuesto, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión molecular. Una alta cohesión molecular da como consecuencia un aumento en densidad. Las interacciones entre los hidrocarburos y las moléculas polares es la fuerza de dispersión de London, el cual induce a los hidrocarburos a convertirse en dipolos, manteniendo sus electrones inequitativamente distribuidos. Los hidrocarburos tienen concentraciones de metales pesados como el vanadio, níquel, cobre, hierro y sulfuro, entre otros. Se sabe que los hidrocarburos tienen toxicidad para el ser humano, aunque se desconoce su verdadero nivel de peligrosidad.
El riesgo no solo se concentra al tener contacto con el consumo de agua, este puede ser absorbido desde la piel por los trabajadores expuestos a ellos. Los peligros pueden ir desde irritaciones en la piel, ojos y parte del tracto respiratorio. Mientras más prolongado sea la exposición, puede haber dolores de cabeza, vértigo y náuseas, y puede llegar a provocar cáncer y leucemia. El MIT desarrolló una nanomembrana que contiene estructura de poros jerárquica. Esta membrana está compuesta por 2 capas, una muy delgada que contiene nanoporos y otra más gruesa con microporos. Estas limitan el paso del material no deseado y son capaces de soportar la alta presión. La propiedad de esta membrana puede ser modificada para atrapar el agua y dejar pasar el petróleo, y viceversa. Esta membrana puede permitir la separación de las emulsiones de manera rápida y limpia. Después de haber analizado el escenario planteado, pudimos darnos cuenta del gran problema que representa que los hidrocarburos lleguen a contaminar el agua, porque son compuestos que no son nada fáciles de extraerse de compuestos polares. El mundo se está convirtiendo en un lugar demasiado industrializado, y las empresas muchas veces no se dan cuenta del grande impacto que puede llegar a generar en el ambiente un pequeño error como lo fue el otro caso. Las Naciones Unidas reconocieron explícitamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos y son indispensables para una vida humana digna. Pero, ¿qué es el agua potable? El agua potable necesita cumplir los requisitos tales como ser limpia, pulcra, inodora y contar con minerales como el sodio, yodo y cloro a la medida adecuada. Además, un pH entre 6.5 y 8.5. En fin, creemos que no se ha respetado el derecho de los pobladores de este municipio, ya que ninguno de los lineamientos se ha regulado. Y estos piden que los bienes sean suficientes, saludables, aceptables, físicamente accesibles y asequibles. Y hemos visto que durante todo el tiempo que ha durado este problema ambiental, los pobladores no han dejado de mostrarse en desacuerdo ante el hecho e incluso han presentado cartas ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos para que hagan efectivas sus facultades para atender la resolución de dicha problemática. Soy Azael Hinojosa y el problema sobre el derrame del petróleo en agua es más grave de lo que parece, debido a que aunque son moléculas que tienen diferentes densidades y polaridades que las harían miscibles entre sí, estas son difíciles de separar por la emulsión que los une. Así que pienso que se debería invertir más en proyectos que prometan alternativas al uso de combustible fósil, que es la principal causa de contaminación del ecosistema, y la creación de proyectos que ayuden a reparar los daños ya hechos en el medio ambiente antes de que sean irreversibles. Buen día, soy Pablo Ochoa. Separar el petróleo y el agua es más complicado de lo que pensé en un principio. Creo que México debería invertir más en energías renovables para dejar de utilizar combustibles fósiles que contaminan el agua, además de que contribuyen al efecto invernadero. Y no solo los derrames contaminan los mares, sino que la extracción de estos combustibles y el uso de gasolina en los medios de transporte marítimos. En conclusión, creo que el uso de combustibles fósiles en general es un problema grave y sin duda debemos empezar a utilizar más las energías renovables. Me llamo Andrea Velázquez de Dios y después de haber analizado este caso, puedo llegar a la conclusión de que se ha convertido en algo muy usual para el ser humano ver casos como este, donde en pocas palabras estamos destruyendo el planeta en el que vivimos. Se sabe bien que el agua es un elemento indispensable para la vida humana y sin embargo está siendo contaminada día a día y no se toman acciones en contra de esto. Este caso me hizo ver lo difícil que puede llegar a ser la separación de compuestos tóxicos en el agua, que es un compuesto polar, y que no solamente afectamos la vida humana, sino también la animal y los suelos. Mi nombre es Carlos Horta y soy integrante del Grupo 6. Justamente en esta semana aprendimos sobre la necesidad de optar por energías limpias y así sustituir a los combustibles fósiles, no solamente porque su extracción requiere de agua, sino porque en accidentes ambientales hasta la fecha no hay ninguna técnica que por sí sola pueda ayudarnos a la limpieza total. Uno creería que al tratarse de moléculas con propiedades las cuales las hacen incompatibles, químicamente hablando hay maneras en las cuales pueden interactuar, pero también nos da conocimientos para poder ingeniar nuevas formas de tratar estos acontecimientos, desarrollar técnicas y así tomar responsabilidad de los actos del ser humano.